Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Voy a dar inicio al ciclo de exposiciones 2021 en Cesamende. Las exposiciones van a ser el segundo sábado de cada mes, de marzo a octubre. Así que esperamos contar con vuestra presencia. Nuestra primera exposición se llama Las distintas versiones del amor. Son 3 los expositores. Fernando Luqueta, que nos va a hablar del amor en los 3 registros, imaginario, simbólico y real. Fernando es psicoanalista, miembro de Cesamende y docente y supervisor en algunas instituciones psicoanalíticas. La tercera exposición va a ser la de Irene Gil, que es nuestra invitada y a quien le agradezco su participación. Irene nos va a hablar de amor de transferencia y deseo del analista. Irene es psicoanalista y supervisora de niños y adultos y es miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, y yo les voy a hablar acerca del amor y sus variantes. Ese es el nombre de mi exposición. Desde el comienzo de los tiempos, filósofos, biólogos, historiadores, psicoanalistas, poetas, intenta dar una respuesta a la pregunta sobre qué es el amor. Veamos entonces qué tiene para decirnos el psicoanálisis del amor y sus variantes, siendo el amor uno de los parámetros sobre el que se afirma la doctrina psicoanalítica y donde se puede reconocer un campo variado de dispersión. En Freud encontramos el amor de objeto, el amor inconsciente, el infantil, el sexual, el amor al prójimo, el amor al padre, entre otros. Es un tema capital para el psicoanálisis, fundamentalmente porque la experiencia de la transferencia plantea durante las curas su problemática. Freud ubica en este amor el motor y el obstáculo para avanzar en la cura. Ese amor dirigido al analista reproduce en la escena del análisis los modos de amar y los conflictos que cada sujeto sostiene en su vida con el amor. Digamos entonces que el amor propiamente freudiano es lo que llamamos transferencia. En las reuniones de los miércoles, con fecha del 30 del 1 de 1907, cito a Freud: el paciente se ve compelido a renunciar a sus resistencias por amor a nosotros. Nuestros tratamientos son tratamientos por el amor. Pero también Freud nos va a hablar de otros tipos de amor. En Introducción del narcisismo plantea una diferencia entre el amor narcisista y el amor anaclítico. El primero es el amor a sí mismo y el segundo es el amor aquel del cual el sujeto depende. Es el amor al otro proveedor, encarnado por la madre nutricia o por el padre protector. A diario los psicoanalistas escuchamos en nuestra clínica que muchas mujeres se quejan de no ser amadas tal cual son, pero también es cierto que ellas tampoco aman al varón tal cual es, sino, al decir de Freud, el varón es amado como posible intermediario de una donación de la cual el símbolo es el falo. También escuchamos que muchos varones, cuando aman, no desean, y cuando desean, no aman. Freud nos habla de la degradación de la vida amorosa, que al estar idealizada la madre, el varón no puede desear a la mujer que ama porque está demasiado idealizada. Entonces busca la degradación en otro lado. Puede ser una prostituta o la amante. Los objetos de amor, entonces, son sustitutos de la madre, tomando en cuenta que lo insustituible eficaz dentro de lo inconsciente se manifiesta mediante un desplazamiento en una serie interminable, porque en cada subrogado se echa de menos la satisfacción ansiada. El primer objeto, el objeto de amor, que es la madre, para Freud es insustituible, pero a la vez eficaz. Él dice que en la vida de los seres humanos hay algo espantoso, que el objeto encontrado nunca es el buscado. A raíz de esto hay una serie infinita de sustitutos porque no hay coincidencia entre el objeto hallado y el buscado. Ese objeto está perdido por estructura. Entonces, para Freud, el objeto de amor reside en lo que éste es, madre, padre, y es su condición.
El amor aparece en primer lugar metonímico, es decir, apunta a objetos de conexión con un objeto previo y fundamental. Si el amor para Freud tiene una articulación con el narcisismo, yo e ideal del yo, afirma que se ama a lo que posee el mérito de lo que le falta al yo para alcanzar el ideal, introduciendo mediante la idealización la posibilidad de amar, señalando de esta forma la existencia de la falta, ya sea porque hay uno que no sabe qué tiene para ser amado, o ya sea porque hay otro que no sabe con qué ama. Es en la transferencia que esa idealización cae sobre el analista, quien acepta hacerse objeto sin creérselas. Él reconoce que ha hecho mucho por el amor, pero según su experiencia no puede asegurar que esté en el fondo de todas las cosas, a no ser que añada el odio. En Totem y Tabú, el padre del mito aparece como centro de dos grandes pasiones, el amor y el odio. Los hijos odiaban a ese padre, el Urbater, que era violento, celoso y que era el poseedor de todas las mujeres. Cuando sus hijos varones crecen, son expulsados por ser una competencia. Los hermanos odiaban a este padre, que era un obstáculo para sus necesidades de poder y sus exigencias sexuales, pero también lo amaban y admiraban. Esta es la actitud ambivalente de la que habla Freud. El padre, como función simbólica, está relacionada con la ley de prohibición del incesto. Padre merecedor del amor, justamente por ejercer esa prohibición, siendo el amor al padre otra de las variantes de las que nos habla Freud. Y para finalizar este breve recorrido freudiano acerca del amor, él va a afirmar que la cura en psicoanálisis consiste en que el sujeto en la resolución de la transferencia sea capaz de amar, tomando la capacidad de amar como un rasgo de normalidad y como uno de los criterios con los que sancionó el fin de análisis. En Lacan también hay múltiples formas de abordarlo. A lo largo de su extensa transmisión, lo cita infinidad de veces. Yo tomaré alguna de ellas. Al comienzo de su enseñanza, sitúa el amor entre lo simbólico y lo imaginario. No era solo pasión imaginaria, sino que desde el arraigo en el lenguaje está ligado a él. Una red de palabras le dan existencia. En la primera época de su enseñanza, supo definir a las pasiones del ser: amor, odio e ignorancia. Estas pasiones del ser encuentran su solidaridad con el concepto del sujeto del inconsciente, definido por su falta en ser, el sujeto afectado por la castración. Esta condición de estructura del sujeto lo va a empujar a buscar a un otro al que le va a suponer ser poseedor de aquello que le va a colmar su falta en ser. Esta es la concepción neurótica del partener como complemento del ser. De esta forma, el amor va a tener dos caras: la cara del otro que tiene y la cara más fundamental del otro en tanto no tiene. Van a ser de una carencia, de aquello que falta. Se puede entender que cuando un sujeto no puede donar su falta, no puede acceder al campo del amor, porque confesar el amor es siempre confesar la falta. La fórmula del amor de los comienzos de la enseñanza lacaniana, dar lo que no se tiene a aquel que no lo es, se refiere por un lado al amor entre un hombre y una mujer, pero también remite por otro lado a la dupla narcisismo madre fálica. El bebé no es el falo, sino que ocupa el lugar de falo. La ecuación simbólica niño igual a falo no los iguala, por lo tanto la madre tampoco lo tiene. Es justamente en el seminario 4 donde el amor aparece como don de lo que no se tiene. El amor como institución de la falta en la relación de objeto, el amor por el falo más allá del amado y el amor como don al amado de lo que él no tiene.
En el seminario 10, el seminario de la angustia, va a decir que el amor se muestra capaz de hacer condescender la pulsión al deseo. En el seminario, en realidad Lacan lo trabaja en muchos de los seminarios, en el 20, en el 10, en el 7, ¿sí? Hay una figura poética que es el amor cortés. Un objeto amado, pero carnalmente inaccesible. Revela cómo el amor era un arte en el sentido antiguo, un saber práctico, una técnica. La dama tiene la posición dominante, está ubicada en el centro de este amor y está casada. Su amante acepta ser su vasallo. A partir de un flechazo, de una mirada furtiva, un joven queda cautivo, no pudiendo pensar en otra cosa que no sea en ella. La jerarquía social de la dama era alta, mientras que la del joven, que no tenía esposa, era inferior a la de la dama. Pero él cortejaba a una mujer casada, rodeada de prohibiciones. El esposo de la dama, el señor, completa la triangulación, siendo el matrimonio el producto de negociaciones preestablecidas. La lógica de estos amoríos se fundamenta en contornear a la dama, que representa un vacío. El amor cortés tiene que ver con la sublimación del objeto femenino. En el seminario 10 plantea que este amor se dirige a un lugar muy diferente que al de la dama, sino más bien es el signo de vaya a saber qué carencia. Los trovadores componen la letra y la música que cantaban los juglares. En los poemas se comprueba cómo se retrasa constantemente el momento en que la amada puede quedar atrapada. La satisfacción, dice Lacan, estará en la espera. En el seminario 20 vuelve sobre el amor cortés para presentarlo como una forma refinada de suplir la ausencia de la relación sexual. Un engaño, un velo para salir airosos de la dificultad de enfrentarse a lo que no existe, dice Lacan. En este seminario también les voy a leer lo que dice en la página 13. Lacan dice: puedo contarles un cuento, el de una cotorra que estaba enamorada de Picasso. ¿En qué se notaba? En la manera como le mordisqueaba el cuello de la camisa y las solapas de la chaqueta. En efecto, la cotorra estaba enamorada de lo que es esencial al hombre, su atuendo. Bueno, fíjense que esta cotorra no estaba enamorada de la obra de Picasso o de la vida de Picasso. Estaba enamorada de una imagen, un rasgo. Esta es la vertiente ilusoria del amor, la vertiente imaginaria, un rasgo al cual el sujeto queda alienado. Otra de las formulaciones que trae Lacan, en este mismo seminario, aún lo van a encontrar en la página 101, y dice: en efecto, lo único que hacemos en el discurso analítico es hablar de amor. ¿Y cómo no percatarse de que, con todo lo que puede articularse desde el descubrimiento del discurso científico, ello es, pura y simplemente perder el tiempo? El aporte del discurso analítico es que hablar de amor es en sí un goce, y quizá, después de todo, esa es tal vez la razón de que emergiese en un punto dado el discurso científico, ¿no? Entonces, da un paso más, dice que cuando se habla de amor, lo enlaza con el goce, lo ubica en relación a las palabras de amor, y encuentra una vertiente que no es la fascinación por la imagen, sino un goce específico del amor, que no tiene que ver con el goce sexual, y lo ubica en el goce de la palabra. Siguiendo el mismo seminario, en la clase del 20 del 3 del 73, el amor es rebautizado como odio-amoración, un neologismo que está en íntima relación con la ambivalencia de la que nos hablaba Freud. Ahora retrocedo en la obra de Lacan, voy al seminario 8, y él toma como referencia al banquete de Platón, en donde se presentan distintas versiones y teorías acerca del amor hasta llegar a la exposición de Sócrates. Partiendo de él, Lacan despeja la función de la galma, que es antecesora del objeto A.
como fundamento del amor. ¿Sí? Entonces, toma el agalma como fundamento del amor. ¿Se sabe cuál es el agalma, el objeto A que alguien posee para despertar esa dimensión amorosa? En realidad no se sabe, ¿sí? Eso hace que en el amor cualquiera no va con cualquiera. Amor hay cuando se trata de este y no de otro, cuando se trata de algo que no se puede reemplazar, que no se puede sustituir. Estas cuestiones ponen de manifiesto que la atracción sexual no alcanza para fundar un lazo amoroso, ya que la elección del partener amoroso responde a cuestiones inconscientes, fantasmáticas, en donde generalmente no hay coincidencia con las racionalizaciones imaginarias que cada sujeto suele dar al respecto. En este seminario se dedicó a la metáfora del amor, se dedicó a hacer toda una enunciación sobre esta metáfora. La metáfora, ustedes saben que tiene estructura de sustitución y muestra una articulación central, ¿no?, entre el amante y el amado. El deseante va al lugar del objeto amado. ¿Qué es lo que pasa entonces con el amor en el fin del análisis lacaniano? Permite que el sujeto genere las condiciones para que en el mejor de los casos encuentre un amor por fuera de las coordenadas de la repetición. Que el sujeto esté advertido que el amor tiene la función de ser una suplencia de la no relación sexual, lo que le permitirá renunciar a la ilusión de la completud, pudiendo soportar el no todo de esa relación. Para finalizar, les quería contar el mito del andrógino, ¿sí? Esto lo van a encontrar en el banquete de Platón. Comenzó Aristófanes su intervención en el banquete diciendo: en efecto, me parece que los hombres no se dan en absoluto cuenta del poder del amor, ya que si se la dieran le hubiesen construido los más espléndidos templos y altares y harían en su honor los más solemnes sacrificios. Después Aristófanes contó que eran 3 los géneros de los hombres, no 2 como ahora, masculino y femenino, sino que había un tercero que participaba de estos 2, cuyo nombre era andrógino, que eran seres redondos, sus espaldas y sus costados formaban un círculo, tenían 4 brazos, 4 piernas, 2 rostros sobre un cuello circular, y sobre estos 2 rostros una sola cabeza. Tenían 4 orejas, 2 órganos sexuales y todo el resto duplicado también. Caminaba en posición erecta como ahora, hacia adelante o hacia atrás, según deseara, pero cuando le daban ganas de correr con rapidez, daban una vuelta de campana, haciendo girar sus piernas hasta caer en posición vertical y, como eran entonces 8 miembros en que se apoyaba, avanzaba dando vueltas sobre ellos a gran velocidad. Eran, pues, seres terribles por su vigor y su fuerza. Grande era además la arrogancia que tenían. Y atentaron contra los dioses, quisieron construir una escalera para atacarlos. Al enterarse los dioses de esta arrogancia, el castigo debía ser ejemplar. Zeus ideó la mejor manera, cortarlos en 2 partes, de forma de hacerlos incompletos, con la desesperación permanente de cada uno de buscar la otra parte y no encontrarla jamás. La condena consistió en añorar la otra mitad, de modo que ni el abrazo de los cuerpos pudiera recuperar la unidad original, muriendo de hambre e inanición general por no hacer nada los unos separados de los otros. Desde aquel entonces, hombres y mujeres, hombres con hombres y mujeres con mujeres, buscan siempre a la otra mitad, y esto es el conseguir un amado que por naturaleza coincida con la índole de uno. Entonces este mito, ¿qué nos dice? ¿No? Aparte que es una condena, un castigo de los dioses, donde la búsqueda de la otra mitad está determinada por el fracaso. Da cuenta de los encuentros y los desencuentros en el campo del amor. Bueno, hasta acá era lo que les quería transmitir. Cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier comentario que nos quieran hacer, pueden dirigirse al mail de nuestra institución
info@cesamende.com, aclarando en el asunto a quién va dirigido, ¿sí? Bueno, los quería invitar a la segunda exposición del año, que va a ser el sábado 10 de abril, que se va a llamar Las encrucijadas del adolescente actual con la sexualidad y la muerte. Somos dos las expositoras. Graciana Gorris nos va a hablar de los mandatos de la época en tiempo de la adolescencia, y yo les voy a hablar de adolescencia, una encrucijada con orientación a lo real. Bueno, los esperamos y muchísimas gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación a estas exposiciones sobre el amor. Mi idea, es presentar algunas coordenadas de lectura para poder pensar el amor en los tres registros que propone Lacan: real, simbólico e imaginario. Para esto vamos a hacer un pequeño recorrido por algunos textos, algunos de Freud y algunos de Lacan, para pensar estas cuestiones. Freud, en uno de los lugares que habla del amor, es en Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, y ahí dice algo que me parece sumamente interesante. Dice: no hay derecho a negar el carácter de amor genuino al enamoramiento que sobreviene dentro del tratamiento analítico. Bien, Lacan retoma las cuestiones del amor en varios momentos de su obra, y en uno que le dedica bastante tiempo es en el seminario 8, en el seminario de la transferencia, donde ahí, además de hablar de la transferencia, habla del amor, y para hablar del amor se apuntala en el texto de Platón del banquete. Haciendo un análisis de este texto nos dice: el problema, plantea el amor como un problema, el problema del amor nos interesa en la medida en que nos permite entender qué ocurre en la transferencia. Y hablando de la transferencia, en este mismo lugar nos dice: el psicoanálisis es la única práctica en que el encanto es un inconveniente. Es decir, algo del encantamiento que puede producir el amor sería un inconveniente para el trabajo analítico. Y acá me parece que ya empieza, o se puede empezar a pensar, la cuestión del engaño en cuanto a una introducción a la vertiente imaginaria del amor, podríamos decir. Ahora vamos a ver por qué. Bien. Hace referencia también en este seminario sobre la transferencia, y hablando del banquete, al amor griego, y lo define como el amor por los muchachos bellos, y asemeja este amor al amor cortés, porque los dos responden al orden de la sublimación. Acá también se empieza a percibir cómo lo bello juega a la hora de hablar del amor, ¿no? El amor por esos bellos cuerpos, dice en algún momento. Y en esta línea, en este seminario, introduce la cuestión de la figura de la esfera, que luego en otros seminarios la va a comparar con otras figuras topológicas como la del toro. Pero de la esfera en este momento dice lo siguiente: se la conoce bajo la forma de aquel fenómeno de inercia psicológica llamada la buena forma. Dice también que la esfera es la figura que más sencilla le resulta al nervio óptico para acomodarse. También dice que antes de los textos de Platón, y en los de Platón también, la esfera acechaba el pensamiento en el sentido de que se asemejaba al amor. ¿Por qué? Porque igual que tanto el amor como la esfera reúnen, aglomeran y aglutinan. Entonces podríamos pensar que hay una inercia hacia la esfera. No olvidemos que en el sentido común, cuando hablamos del amor, decimos nuestra media naranja. Digo, una media naranja con otra media naranja hacen una naranja. Si pensamos que eso podría ser una esfera, podríamos decir que esa tendencia a la esfera se puede dar en ese ejemplo de la media naranja. En el seminario 20,
en donde Lacan trabaja el concepto del goce, de la letra, desarrolla las fórmulas de la sexuación y también comienza a presentar los nudos, habla del amor también en ese seminario y dice lo siguiente: el amor tiende al uno, mantiene la ilusión de hacer de dos uno. Nos dice, el hábito ama al monje porque por eso no son más que uno. El análisis demuestra que el amor es narcisista y también nos dice que no todo entra en esta imagen narcisista, sino que queda un resto. Ahora, cuando habla del uno acá, a mí me parece que no es el uno al rasgo binario de otros lugares, sino ese uno que intenta ser un uno para evitar el dos. Fíjense que en este mismo seminario dice, el amor es impotente aunque sea recíproco, porque ignora que no es más que deseo de ser uno, lo cual los conduce, le está hablando a los analistas, a la imposibilidad de establecer la relación de ellos. ¿Quiénes? Los dos sexos. Entonces, en esta vertiente imaginaria, el amor aparece como un intento de unidad, de desconocer el dos, empuja hacia la esfera. No perdamos de vista que cuando habla de la conformación del yo en el estadio del espejo, lo presenta al niño que está fascinado por esa imagen que ve en el espejo. El niño, nos dice, se apropia de esa imagen, ¿no? Ve la imagen, la toma como propia. Ahora hay una cuestión. Él se identifica, dice, esa imagen erguida, erecta, pero sus funciones desarrolladas hasta ese momento no le permiten llevar a cabo lo que esa imagen demostraría que se puede hacer. Hay una discordancia entre lo que ese niño puede hacer y lo que la imagen muestra. Acá también se puede observar como algo de la imagen es engañoso, ¿no? Freud, en el texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, hace cierta analogía entre el yo y la unión de la masa. Y presenta la problemática de que cuando cae el líder a que la masa se identifica, la masa se disuelve. Bien. Interesante también me parece en esta lógica pensar cuál era una de las discusiones que tenía Lacan con la psicología del yo. Criticaba la propuesta del final de análisis, decía que el final de análisis no se correspondía a la identificación con el yo fuerte del analista. Uno podría decir, la identificación al yo fuerte del analista no propone esta lógica de la unidad, nos pasa a los dos lo mismo, te ofrezco mis ideales como herramientas de resolución o para resolver, sí, para pensar, para pararse en el mundo. Y me parece que justamente la propuesta de Lacan es todo lo contrario a esto, ¿no? A la figura del analista como un modelo identificatorio. Bien. ¿Cuál sería la vertiente real del amor? Bueno, podríamos decir en principio que sería todo lo contrario a esta vertiente imaginaria. Sería todo lo que rompe con la ilusión del uno, de la media naranja. Estaría como anclada o sostenida teóricamente por esta frase de no hay relación sexual, no existe la complementariedad. Digamos, en una pareja, cuando en uno de los parteners aparece su subjetividad, la modalidad de goce de ese sujeto, rompe con esa ilusión, rompe con lo que el otro espera que ocurra, ¿no? Bien, entonces para entender esto, después voy a poner algún ejemplo, pero para poder entender esto no hay que perder de vista el concepto de goce. Y fíjense que Lacan lo empieza a desarrollar, o por lo menos yo lo encontré en uno de los inicios, en el seminario 7, y para hablar del goce en ese seminario utiliza al amor al prójimo, ¿no? Noción que había cuestionado de alguna manera Freud en Malestar en la cultura. Entonces, ¿qué dice Lacan que dice Freud? Que el prójimo puede ser un ser malvado, que mi amor es algo demasiado precioso y no se lo daré íntegramente a cualquiera que se presente.
surge así esta maldad fundamental que habita en el prójimo. Entonces Lacan en este seminario lo dice de este modo: ese núcleo de mí mismo, que es el del goce, al que no oso aproximarme, una vez que me acerco a él, surge esa insondable agresividad ante la que retrocedo. Y luego nos dice: el goce de mi prójimo, su goce nocivo, es lo que se propone para el verdadero problema de mi amor. Hay algo del otro que no se corresponde con mis intereses, podríamos decir, con mi idea de sostener una ilusión de unidad. En el seminario 8, en este sentido, cuando presenta el agalma, que sería la parte de brillo del objeto, y sigue hablando de la falta, desliza: lo que le falta a uno de los parteners no lo tiene escondido el otro. Ahí está todo el problema del amor. Y hace una diferencia. Esta diferencia dice: el objeto de nuestro amor, en tanto queda cubierto por nuestros fantasmas, es diferente al ser del otro que el amor se pregunta si puede alcanzar, ¿no? Nuestro objeto de amor, que nosotros recubrimos por ahí con nuestros fantasmas, no es el ser del otro. Hay una diferencia ahí. Bien, en el seminario 20 se pregunta: ¿qué es el goce? Y concluye: es lo que no sirve para nada. Y en su versión del sujeto había dicho que es lo que su falta haría vano el universo. Podríamos decir entonces que el goce es lo que no sirve para nada, pero cuya falta haría vano el universo. Entonces, por ejemplo, una de las partes de la pareja se queja que la otra parte compra CDs para escuchar música, cuando podría bajar esa música de internet y escucharlas en un dispositivo. No, ocupa lugar en la casa con las cajitas de los CD y gasta dinero en eso. ¿Cuál es la utilidad de comprar los CD? ¿Cuál es la practicidad para la actualidad? Ninguna. Sirve para ese goce. Algo de esto siempre ejemplifica Enrique Millán con Borges y el fútbol. Parece que a Borges no le gustaba mucho el fútbol y se preguntaba por qué no le daban una pelota a cada jugador en vez de que ahorrar 22 atrás de una. Bueno, Borges no tenía el goce del fútbol, no podía entender esto. Cuando en la pareja surge algo de que el otro no entiende, que por qué está haciendo esto, ahí aparece algo del goce y ahí se rompe esta ilusión de unidad. Bien, ¿qué diríamos de la vertiente simbólica del amor? No olvidemos que Lacan en lo simbólico ubica la castración. Es decir, para él no se trata de una cuestión anatómica la castración, no se trata de la falta de pene o quién es poseedor del falo, quién lo tiene o quién no lo tiene, sino que ubica al gran otro, como la batería de los significantes, al cual le cae una barra. Es decir, en la batería de los significantes no están todos los significantes, algunos faltan. Bien, cuando explica algunas cuestiones del amor, en el seminario 8, toma el banquete y toma una de las partes cuando Platón hace hablar a Sócrates, digamos, cuando toma Sócrates la palabra en este diálogo sobre el amor, en esta disertación que es el banquete, pero Sócrates hace apelación a lo que le dice Diótima, que es una mujer. Hace hablar una mujer cuando le toca hablar a él. Entonces cuenta lo que esta mujer le dice en un encuentro. Diótima es la extranjera de Matinea y es presentada como una sacerdotisa. Una maga, mediante sus artificios, había logrado mantener la peste fuera de Atenas durante 10 años. Y entonces, para explicarle a Sócrates cuestiones del amor, le cuenta el mito del nacimiento de amor. La madre de amor es Penía, y Lacan nos dice que la traducción sería pobreza, miseria, pero que en el texto está caracterizada como aporía, que sería algo carente de recursos. Pone el ejemplo de una aporía en la filosofía y dice: cuando uno se encuentra en filosofía ante una aporía, se meten en un callejón sin salida y queda sin recursos.
La importancia de este mito para Lacan es cómo aporías y poros, que significa expediente y podría ser traducido como recurso, cómo ellos dos engendran amor. Entonces, está por un lado aporía como carente de recursos y poros como con recursos. Dice que en el mito cuenta que Aporía acude a la fiesta por el nacimiento de Afrodita y ella no tenía nada por ofrecer para poder entrar al festín y se queda en la puerta. Poros ingresa, se emborracha y va borracho a la puerta y se queda dormido. Esto le permite a Aporía hacerse embarazar por él y, dice Lacan, tener a ese vástago llamado amor. Lacan nos dice que, según el mito, la fecha de concepción de Amor coincide con la del nacimiento de Afrodita. Como esta es una diosa bella, supone que tal vez la relación del amor con lo bello, o con esta faceta de lo bello, tenga que ver con esto. Bien. Ahora, decimos que lo simbólico tiene que ver con la falta, ¿no? No están todos los significantes. Lacan se apuntala en este mito para poder sostener una de las definiciones que él da del amor, que es dar lo que no se tiene a alguien que no lo es. Aporía no tiene nada para dar salvo su falta a alguien quien en ese momento no es. Podríamos decir, nadie es poseedor del falo y nadie lo es. Esta lógica del nadie lo tiene y nadie lo es le permite a Lacan empezar a establecer el lugar del sujeto supuesto saber. El saber nadie lo tiene, es una suposición. En el seminario 20, hablando del amor, reafirmando lo que venía diciendo de esta inercia hacia el uno, a la unidad, agrega, haciendo referencia a esto, en el análisis no nos las vemos más que con eso, y no es por otra vía por donde opera. Es decir, se opera por esta vertiente del amor, pero fíjense que va a decir algo interesante que no es lo único. Vía singular, por ser única, que me permitió despejar aquello con que quien les habla creyó deber sustentar la transferencia, en cuanto no distinguible del amor, mediante la fórmula del supuesto sujeto de saber. Entonces están estas dos vertientes, el amor en este aspecto imaginario que tiende a la unidad, pero también como suposición de saber. En este mismo seminario afirma que aquel a quien le supongo saber es a quien amo. El saber absoluto no se representa, se trata de un sujeto al que se le supone saber. Afirma también que cada vez que esta función puede ser encarnada por alguien, sea analista o no, la transferencia queda ya fundada. Entonces aquel amor no sostiene la ilusión de complementariedad nada más, sino que hay un amor a la suposición de saber. Por ejemplo, amo a quien supongo que puede saber sobre mi padecimiento. En el seminario 11 hace también una referencia a este amor correspondido, en el seminario 11, ¿no? Y muestra cómo la resistencia se sirve de este amor para entorpecer el trabajo analítico. Traigo una cita. El sujeto entra en juego a partir del siguiente soporte fundamental, al sujeto supuesto saber, por el mero hecho de ser sujeto del deseo. Pero ¿qué ocurre? Ocurre algo que en su aparición más común se denomina efecto de transferencia. Este efecto es el amor. Esto que surge en el efecto de transferencia se opone a la revelación, nos dice. Entonces, digamos que lo revelado podría ser la línea del deseo de saber, ¿no? El amor en esta vertiente se opone a eso. El amor interviene en su función aquí revelada como esencial, la del engaño. El amor es sin duda un efecto de transferencia, pero en su faz de resistencia. Los analistas, para poder interpretar, tienen que esperar que se produzca este efecto de transferencia, y saben que hace que el sujeto se cierre al efecto de la interpretación. Se necesita ese momento, pero parece que es un obstáculo. Esto permite hacer una analogía entre lo que Freud proponía como la transferencia como motor y obstáculo de la cura.
también nos dice, ahora bien, detrás de este amor de transferencia está la afirmación del vínculo del deseo del analista con el deseo del paciente. Entonces, ante estas apariciones resistenciales del amor, para esto Lacan propone una función, la función del deseo del analista, ¿no? Que le empieza a dar forma. Acuérdense que en el seminario 17, cuando trabaja los 4 discursos, al discurso del analista, en el lugar del agente coloca el objeto A. Y en otros momentos propone el lugar del analista como semblante de objeto A. Entonces, fíjense que cuando viene trabajando esta cuestión del amor como un obstáculo, en el 11 nos dice: pero hay otra función que instaura otra identificación de índole muy diferente y que el proceso de separación introduce. Se trata de ese objeto privilegiado, descubrimiento del análisis, cuya realidad es puramente topológica, el objeto al que la pulsión le da la vuelta, el objeto que produce un bulto, como el huevo de la madera en la tela, esa tela que en el análisis uno está surciendo, el objeto A. Este objeto que sirve de soporte y cuya presencia es sumamente necesaria. Entonces, para el analista, la función de causar el deseo. Entonces, bien, a título de repaso, podemos pensar en la vertiente imaginaria del amor, este empuje a la unidad, a la ilusión del uno, de la media naranja, de tapar al dos. El amor en lo real, las modalidades de goce de cada partener que aparecen, la singularidad de cada uno que rompe esta cuestión de la ilusión. Imagínense en una cuestión transferencial en donde todo marcha y de repente del lado del analizante aparece un goce por la retención, entonces empieza a haber dificultades para pagar o para alargar las palabras. Ahí aparece un obstáculo. Y después la modalidad de lo simbólico, donde se ubica la falta y se podría definir como el amor al saber. Bueno, esto me parece que es todo por el momento. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre, antes que nada me presento, mi nombre es Irene Gil y quiero agradecer a la institución Cesamende, especialmente a Silvia Justo, que realizó la invitación para esta reunión. Bueno, hoy vamos a hablar de amor de transferencia y deseo del analista. Vamos a comenzar con las formulaciones freudianas, donde en el texto La dinámica de la transferencia, Freud plantea que la transferencia surge necesariamente en la cura analítica. Se trata de un cliché o una serie de ellos, una modalidad especial de la vida erótica, un modo especial de enlace al objeto que se constituyó en la infancia. El paciente incluirá al analista en una de estas series psíquicas, por ejemplo, la imagen del padre, la imagen de la madre, etc. El paciente repite este enlace psíquico en vez de recordar. Esto es lo que Freud llama la transferencia, ¿no? Va a distinguir una transferencia positiva de sentimientos cariñosos que pueden ser tiernos, amistosos, que son capaces de conciencia, y sentimientos eróticos que suelen ser inconscientes, y otra transferencia negativa de sentimientos hostiles hacia el analista. Entonces, la transferencia se constituye como resistencia en la cura cuando aparece la transferencia negativa o la erótica. ¿Sí? Así es como se define la transferencia motor y obstáculo de la cura. Por un lado, motor, mientras es silenciosa, es el enlace necesario para el armado de la escena analítica, el armado del dispositivo para avanzar en la asociación libre, es el más firme apoyo de la labor terapéutica, dice Freud, y no la advertimos ni necesitamos ocuparnos de ella mientras su acción es favorable al análisis. Pero
en cierto momento se detienen las asociaciones y se hace presente la transferencia bajo la forma de un pensamiento sobre la persona del analista. En otro texto también va a plantear en Observaciones sobre el amor de transferencia las situaciones en que la transferencia se manifiesta como enamoramiento hacia él o la analista y pone el acento en la dificultad del manejo de esta transferencia. Sitúa para el analista una prevención contra una posible transferencia recíproca, que quiere decir que el analista sea recíproco en este amor. El enamoramiento del paciente depende exclusivamente de la situación analítica y no puede ser atribuido a sus atractivos personales. Entonces, claramente ubica Freud, y esto lo va a retomar Lacan, que el analista no responde con amor a la demanda de amor. Para el paciente sitúa dos posibilidades: o renuncia al tratamiento por la frustración de su estado amoroso, o acepta como algo inevitable un amor pasajero hacia el analista. Plantea que el enamoramiento es un obstáculo para la cura. Los pacientes dejan de hablar de sí mismos y buscan ser correspondidos en su amor. Se instala así la transferencia como resistencia al progreso de la cura. Se da una transformación de la transferencia propicia hacia un enamoramiento que es resistencia y cierre del inconsciente. ¿Por qué? Porque Freud dice, en general se produce cuando el paciente está a punto de recordar o de asociar o de producir una nueva asociación de algún contenido reprimido de su historia. Y plantea que el analista debe responder desde la neutralidad y la abstinencia. Ahora, como Freud nos da una indicación de cómo maniobrar con esta transferencia, por un lado, sin satisfacerla, sin negarla, ubicarla como una situación que se ha de atravesar en la cura y que tiene sus orígenes inconscientes, en modelos infantiles que permite leer elementos de la vida erótica del analizante. El enamoramiento se trata de nuevas ediciones de rasgos antiguos y repeticiones de reacciones infantiles. Es decir, que contenidos y catexias libidinales preexistentes se transfieren a la persona del analista, ¿no? El paciente repite en vez de recordar una situación anterior de su vida. Freud afirma que el paciente tiene la ilusión de curarse por amor, pensando que la relación con la analista le procurará por fin aquello que la vida le había rehusado hasta entonces. Este es un punto central que ahora vamos a ver desde la perspectiva de Lacan, ¿no? Plantea que el propósito de la cura es recuperar para el paciente la libre disposición de su capacidad de amar, limitada por el síntoma neurótico, por las fijaciones infantiles, es decir, que en este sentido se trata de desandar y desanudar esas fijaciones para poder utilizar esta disposición libidinal en la vida real. Lacan va a plantear que en último término toda demanda es demanda de amor. Entonces, la resolución de esta situación transferencial de enamoramiento con el analista, que como dijimos, es cierre del inconsciente, es la ilusión de curarse por amor, dice, dependerá de la posición del analista cómo se resuelva esto, y nos ayuda a pensar con un concepto que él desarrolla que llama el deseo del analista, que se opone a una correspondencia en el plano de la demanda amorosa. Por el contrario, produce una separación y distanciamiento de la demanda de amor.
En el análisis, el analista es ubicado en la posición de sujeto supuesto al saber. Es decir, se le atribuye un saber. Entonces, por un lado, tiene que aceptar ese lugar, si no, no se despliega la transferencia. Pero por otro lado, no puede usarlo como poder. Lacan plantea que es un poder a condición de no usarlo. El analista no puede rechazar ese lugar atribuido, pero tampoco asumirlo plenamente, en el sentido que no debe consistir como ideal del paciente, sino propiciar el vacío que pueda alojar el decir del analizante. Lo que Freud acentúa es la condición de engaño de este amor, por eso decimos que es un amor muy especial, ¿no? El analista advertido no responde con amor porque de ese modo tapona la falta y cierra el trabajo del inconsciente y se pierde la posibilidad de interrogar el deseo del paciente. El analista no toma para sí ese amor que se desarrolla en la transferencia porque no está en tanto sujeto. Y esto es un punto importante que subraya bien Lacan, ¿no? El analista en la transferencia no está en tanto sujeto, no busca un reconocimiento o una satisfacción narcisista. Respecto de su posición y la eficacia de la intervención del analista, Lacan ubica el penar de más, el sufrir de más en la neurosis como la principal justificación de la intervención de un analista. Y porque pueden construirse en un análisis otros modos de vivir la pulsión menos penosos. Lo plantea así: si nos mezclamos en ello, o sea, en el sufrimiento de nuestros pacientes, es porque pensamos que hay otras vías más cortas. En todo caso, nos referimos a la pulsión justamente porque el estado de satisfacción se ha de rectificar a nivel de la pulsión. Cada persona responde de un modo singular al impacto del trauma, vive de un modo diferente el encuentro con lo real del goce y la castración. Eso va a dar lugar a formas sintomáticas de satisfacción pulsional que acarrean sufrimiento psíquico, diferentes respuestas al empuje pulsional, que pueden ser inhibición, síntoma, angustias, fobias que llevan al padecimiento. Entonces, cuando un paciente nos consulta, es porque se ha instalado el sufrimiento, se nos demanda alivio de ese sufrimiento. En el tránsito de un análisis, el deseo del analista será un operador central para revisar esos modos sintomáticos de satisfacción, que podemos situar a grandes rasgos como deseo prevenido en la fobia, deseo insatisfecho en la histeria y deseo imposible en la neurosis obsesiva, y abrir a nuevos modos de circuitos pulsionales, acordes al deseo de cada persona, ¿no? Entonces, posibilitar un cambio en la economía libidinal que vuelva menos traumático el encuentro con lo real y con la falta, que permita al sujeto posicionarse de un modo diferente ante los avatares del trauma, de las pérdidas, de las desilusiones, de los duelos, es decir, de las contingencias de la vida. Hay una frase muy linda de Freud que expresa esto, que dice así: se trata del tránsito desde la miseria neurótica al infortunio corriente. Las formulaciones que va haciendo Lacan en los diferentes seminarios lo van llevando a situar el deseo del analista como una función, vaciado de la persona del analista, ¿no? Este es un punto importante, porque el deseo del analista es, en último término, el que opera en el psicoanálisis.
Entonces, él va a hacer un esfuerzo muy importante a lo largo de su enseñanza para situar qué lugar ocupa el analista, cuáles son sus intervenciones, cuál es su eficacia, cómo motoriza la cura, incluso tratando de desenmarañar los problemas que suscitaron todos los desarrollos del post-freudismo, ¿no? Con las teorías sobre la contratransferencia, el analista puesto en el lugar del ideal, el analista como garante de la normalidad, la apelación al reforzamiento yoico, aliarse con la parte sana del yo, digamos, todos estos fueron diferentes desarrollos durante el post-freudismo. Respecto de cómo pensar la neutralidad del analista, plantea que el analista dirige la cura, pero esto no significa dirigir al paciente, en el sentido de ser una guía moral o de conciencia. O sea, que el analista no está en la transferencia ubicado como sujeto. Quedan en suspenso sus ideales, sus valores, su narcisismo. No espera tampoco una satisfacción de la relación transferencial. En este punto se opone a los desarrollos del post-freudismo que situaba al analista en el lugar del ideal o a la persona con quien había que tratar de identificarse. Por eso va a decir que la posición que ocupa el analista responde también a una ética, a un posicionamiento ético, donde se trata de ir más allá del narcisismo, atravesar el amor de transferencia, frustrar la demanda de amor, pero no para infligir un daño al paciente, para lastimarlo, sino para poder interrogar esa demanda de amor, ¿no? Que formula el paciente, qué nudo de su historia está condensado ahí. Y de ese modo permitir que reaparezcan los significantes en que su frustración está retenida. Lacan plantea que por intermedio de la demanda todo el pasado se entreabre hasta la primera infancia. El analizante demanda, por esa vía realiza la regresión, lo que significa traer al presente significantes de demandas antiguas para las cuales hay prescripción, o significantes de demandas antiguas que quedaron enlazadas a la frustración o al dolor. Por ejemplo, no, porque yo siempre quiero que me presten atención porque la verdad que de chica mi papá nunca se sentó a jugar conmigo. Yo esperaba eso, es una demanda, ¿no? Yo esperaba que eso, entonces queda en la historia de ese sujeto como con una marca de dolor, porque fue una demanda que en su tiempo de formulación no fue satisfecha. El analista debe ser capaz de ocupar el lugar que le corresponde, de ofrecer ese lugar vacío para que pueda alojarse la palabra del analizante y desplegarse su demanda en los puntos en que quedó insatisfecha o como fuente de dolor. Entonces, cuando la transferencia conduce al amor, el deseo del analista es eso que viene a desacoplar esa ilusión del amor para poder interrogar los significantes privilegiados y los puntos de fijación a goces en los que el paciente está retenido, sufriente, pagando un precio. Es necesario saber que se trata de un poder, el de la transferencia, pero con la certeza de que no se hará uso de él. Bueno, hasta acá el tema de hoy. Yo les agradezco mucho y cualquier consulta, pregunta,
pueden mandar un mail a la institución que les voy a responder. Bueno, muchas gracias.